Bienvenidos a Electrónica y Experimentos. Hoy vamos a medir la impedancia de salida de un oscilador. En este caso, el oscilador es un generador de funciones. Tenemos aquí el generador de señales que está a una frecuencia de 1 kHz y que tiene una amplitud de 4 volts pico. Esta señal se transmite mediante un cable BNC al osciloscopio. Ahora tenemos aquí la entrada del osciloscopio que está a 1 megaohm, lo cual normalmente no solo se hace cuando está conectado a una de las ondas del osciloscopio, pero en este caso necesitamos simular que es un circuito abierto y necesitamos que la impedancia del osciloscopio sea de 1 megaohm. Ahora bien, la frecuencia es baja, 1 kHz, y es baja para evitar problemas de reflexiones que puedan meter ruido y porque además este método tiene sus limitaciones, no se puede usar para todos los casos, en particular con altas frecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí representado el oscilador. En este caso tenemos una fuente ideal de voltaje y una resistencia ideal. Esta es una representación de Thevenin de un aparato mucho más complejo como es un generador de funciones. Ahora, este método lo que hace es primero medir el voltaje cuando el circuito está abierto. El circuito si el circuito está abierto, para poder simular que tenemos el circuito abierto, necesitamos que la impedancia del osciloscopio sea muy elevada. Entonces vamos a dejar el osciloscopio en la impedancia de 1 megaohm. Ahora, una vez que ya medimos la señal, lo que vamos a hacer es poner una carga conocida y vamos a ver cuánto cambia el voltaje. Lo que estamos haciendo simplemente es, al agregar aquí una resistencia, tenemos aquí el primer caso, circuito abierto. Tenemos entonces aquí, primero simulamos un circuito abierto y conectamos la salida del circuito al osciloscopio con 1 megaohm de impedancia. El megaohm, decíamos, es importante para poder simular que es un circuito abierto. Ahora, en una segunda fase lo que hacemos es agregar la resistencia de carga, una resistencia conocida. En este caso vamos a poner una resistencia de 100 ohms. ¿Por qué? Bueno, los osciladores, comúnmente los generadores de funciones, tienen una impedancia de salida de 50 ohms, y si nosotros ponemos una carga muy alejada de ese valor, vamos a obtener una variación del voltaje muy pequeña. Para que sea significativo necesitamos poner una resistencia de carga de un valor cercano. Esto es porque lo que tenemos es un divisor de voltaje. Tenemos que poner dos resistencias de valores cercanos. Si ponemos dos resistencias de valores muy distintos, una de las dos resistencias prácticamente no va a tener importancia, en este caso la más pequeña, que además es la que nos interesa. Entonces ponemos una resistencia de carga aquí en el circuito de un valor conocido, en este caso van a ser 100 ohms, que los vamos a poner mediante esta caja de sustitución de resistencias, cuyo valor lo tenemos en 100 ohms. Si se alcanza a ver, aquí está, 100 ohms. Entonces, esta caja de sustitución de resistencias lo que va a hacer es tener una resistencia de carga en serie junto con la resistencia, con la impedancia interna del oscilador, y nosotros aplicamos la ecuación del divisor de voltaje. Entonces nosotros simplemente despejamos la resistencia interna y la podemos conocer a partir de la resistencia de carga,
del voltaje de la fuente, el voltaje de carga, menos 1. Entonces vamos a probar nosotros la teoría. Ahora bien, este método tiene sus limitaciones. No se puede emplear con a cualquier frecuencia, en particular con las altas frecuencias no es conveniente, debido a que a frecuencias muy altas comienzan a aparecer fenómenos que a bajas frecuencias o no aparecen o su presencia es tan pequeña que no es necesario tomarla en cuenta. En este caso, al haber una diferencia de impedancias tan grandes entre el generador de señales y la entrada del osciloscopio, lo que va a haber son reflexiones que van a meter mucho ruido, y además hay otro fenómeno aquí interesante, y es que a frecuencias altas nosotros podemos tener en el cable un voltaje de un lado y otro voltaje del otro. Tenemos entonces aquí nuestro osciloscopio, en el cual con los cursores estamos marcando dos voltajes, los voltajes pico de arriba y voltaje pico abajo. La diferencia de voltaje es exactamente 4 volts, que coincide con la del generador de funciones. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es conectar esta resistencia de carga a la salida del generador de señales. Como decíamos, esta resistencia es de 100 ohms, entonces nosotros vamos a conectarla aquí y vemos una disminución de voltaje. Con los cursores nosotros vamos a reacomodarlos y vamos a ver cuál fue la caída de voltaje. En este caso, nosotros tenemos ahora 2.68 volts. Esto es el valor que vamos a meter nosotros en la ecuación y vamos a calcular cuál es la resistencia de carga de nuestro oscilador. Ya está hecho el cálculo. Lo que tenemos aquí es 49.25 ohms de resultado, lo cual está muy cerca del valor de 50 ohms que se asigna a estos aparatos. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la frecuencia? Decíamos que hay problemas. Si nosotros cambiamos la frecuencia, que es lo que vamos a hacer en este momento, está en 1 kHz ahorita, lo que va a suceder es lo siguiente. Ya está. Entonces tenemos 1 kHz a 4 volt pico pico sin ninguna resistencia que estorbe. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar la frecuencia a 10 MHz, que es una frecuencia ya de cierta consideración. Vamos a ajustar el osciloscopio. Aquí está. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros tenemos aquí es el osciloscopio con la señal, y vamos a acomodar los cursores. Tenemos aquí entonces una frecuencia que ya disminuye un poco. Ya no son exactamente los 4 volts. Vamos a ver, quizá no, de ahí está bien. Aquí quizá exageré un poco. Ahí está, 4 volts. Ahora, si nosotros ponemos la resistencia de carga, vamos a ver qué sucede. Ahí está. Movemos los cursores.
Ahí está. Ahora lo que nos está marcando es un voltaje de 3 volts pico pico. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos con estos nuevos valores y vamos a ver cuánto nos da de impedancia de salida. Tenemos ya aquí el resultado, 33.33 ohms. Esto ya se aleja bastante del valor de 50 ohms que tiene el oscilador. Entonces este método no es conveniente para altas frecuencias, pero para la inmensa mayoría de los casos que se le pueden ofrecer al aficionado, este método es conveniente. Ahora, ¿para qué lo necesitamos? Bueno, independientemente de la curiosidad personal de cada quien, hay aparatos que no están ajustados a 50 o a 75 ohms, que es lo más común. Hay aparatos para sonido que tienen 600 ohms de salida, pero a veces no está marcado. Otra aplicación, que de hecho quizás sea la aplicación más útil, es que hay aparatos que están en mal estado, y si se mide la impedancia de salida sin carga, da el valor correcto, pero si se pone la carga, cambia el valor, o incluso en algunos aparatos la resistencia interna puede variar dependiendo de la resistencia de carga que se ponga, y también puede servir para comprobar si un aparato está bien reparado o todavía no lo está. Entonces, esta medición tiene su utilidad independientemente de que uno puede tener una curiosidad personal si realmente cuando dice el fabricante que en la salida del generador de funciones hay 50 ohms, realmente son 50 ohms. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así, un like. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.